Amadísimos hermanos de la fe en Yeshua HaMashiach, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bienvenidos a esta parte complementaria del día de reposo. Nos encontramos a agosto 1 o 1 de 2026. Así que bienvenidos a los que están aquí presentes. Les damos la bienvenida, que sea de gran bendición, la que hemos estudiado durante la mañana. Muy hermosos los estudios, ¿verdad? Y luego nos deleitamos de un suculento alimento también, material, la comida que nuestras hermanitas tuvieron a bien compartir, ¿verdad? Y ahora nos disponemos otra vez a el pan espiritual, lo cual vamos a proceder, y también damos la bienvenida a aquellos que a través de redes sociales nos puedan acompañar de manera simultánea o a través de los temas que se quedan en redes sociales. En Facebook, ¿verdad? Nos están durando ya solamente un mes, pero de ahí nos vamos pasando a YouTube. Así que también se pueden acompañarnos en YouTube a mi página de internet titulada Y Conocerán la Verdad con Pastor Agustín García. Y pueden suscribirse a mi canal, hacer clic en la campanita para cuando subamos videos les puedan avisar. Y también ahí tenemos ya más de 300 videos también de cantos y predicaciones, y hay variedad. Así que les invitamos a... Aquí pueden seguir también esta serie de temas. Nuestro tema es titulado en esta ocasión Dos Casas, y es la octava y última parte de esta serie de 8 unidades, ¿verdad? Así que también ahí pueden ver las anteriores del 1, el 2, el 3, introducción a las dos casas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y allí siguen una secuencia y así juntos podemos aprender acerca de este tema. Así que bienvenidos una vez más. Una vez más titulado Dos Casas, octava y última parte. Ya miramos en el tema anterior, ¿verdad? Miramos que Elohim cumplió su advertencia al pueblo, a las 10 tribus del norte, por cuanto fueron idólatras y nunca se arrepintieron. Les dijo que les iba a traer de Asiria a un rey, a un gobernador que los iba a llevar cautivos si no obedecieron. Y luego vino el rey de Asiria y los llevó en cautiverio. Y dice la escritura que ahí les dio carta de divorcio. Entonces mencionamos en el tema anterior que aún no es el final, sino que es un propósito de Dios, ¿verdad? Que no es un final, sino que serían esparcidos en toda la faz de la tierra, literalmente. Iban a ser esparcidos, en lo cual esas 10 tribus se encuentran esparcidas hasta el día de hoy. Y ya habiendo sido divorciadas, ya miramos en ese tema del número 7, miramos también que Elohim ya no podía recibirlos, sino que era necesario que tenía que morir alguien para poder volverlos a injertar otra vez en su pueblo, ¿verdad? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces ahora nos encontramos en esta octava y última parte, en lo cual vamos a ver, vamos a repasar un poquito, precisamente a conectarnos con esa última parte del divorcio de las 10 tribus del norte, y luego vamos a pasar a las 2 tribus que habían quedado en el sur. Para eso les invito, si gustan acompañarme, al capítulo 3 de Jeremías, a lo cual hicimos referencia también en nuestro tema pasado, el número 7, dos casas, introducción a las 2 casas, número 7. Vamos a hacer referencia a este versículo y luego vamos a proceder, ¿ok? Con el exilio a la casa de Judá, que es compuesta por, precisamente, que era compuesta por Judá y por la tribu de Benjamín. Jeremías, ¿qué? Y es Jeremías capítulo 3, y vamos a ver en esta ocasión versículos 7 y 8. Nos van a conectar con la semana antepasada, con el tema número 7. Dos casas número 7. Dice así, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Ok, quiero leer el 6 para ganar contexto. ¿Eh? Me dijo Yahweh en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ya recordemos que Israel representa las 10 tribus del norte, ¿verdad? Lo que ha hecho la rebelde Israel, dice, ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, ahí fornica. Esto quiere decir que tenía ídolos, ¿verdad? Para los que no están muy relacionados, que tenía ídolos, y allí en los montes altos donde había árboles, ahí él ponía su altar a los ídolos y allí
rendían culto a los ídolos, por eso dice que allí fornica espiritualmente. Y dice el verso, ahora sí, el verso 7, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá, o sea, que esta es la casa de Judá del sur, ¿verdad? Dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, el reino del norte, yo le había despedido dándole carta de divorcio, unas versiones dicen de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, el reino del sur, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Entonces aquí estamos viendo que después de que Elohim cumplió su advertencia de castigo contra las 10 tribus del norte, el sur se dio cuenta, los del sur se dieron cuenta y no se arrepintieron. No se arrepintieron, entonces por esa razón también se les había advertido que vendría, en la escritura dice, en Isaías dice que traería y le llama mi siervo. Nabucodonosor, en una advertencia, dice, voy a traer a mi siervo Nabucodonosor para que venga y arrase con ustedes, ¿verdad? La cita no la tengo en mente ahorita, pero lo pueden buscar por la frase que ya mencioné. Entonces vamos a ver, hermanos, como también el sur fue llevado en exilio. El segundo libro de Reyes, vamos a ir ahí. Vamos a pasar rápidamente al segundo libro de Reyes para ver que también el sur fue llevada al exilio por rebelde, por su idolatría y también porque abusaron de no dejar descansar la tierra cada 7 años como se les había advertido, porque eso también está incluido entre la desobediencia que cometió la casa de Judá, el reino del sur. Segundo libro de Reyes, capítulo 24. Vamos a leer ahí unos 3 o 4 versículos y otros después, enseguida. Recuerden que aquí ya estamos hablando del reino del sur y su exilio en Babilonia. Dice, a su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Cuando conquistó Nabucodonosor, dice que dejó a Joacim reinando y es el israelita, Joacim en Jerusalén, pero dice que se rebeló contra él. Dice, pero Yahweh envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de asirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen. Esta palabra es importante, ¿eh? Lo que ya han entendido, destruyeron el templo, se llevaron todo, las columnas y todo, desastraron, dice. Para que los cuales se envió contra Judá, el sur, las 2 tribus del sur, ¿verdad? Que había ahí, los demás, para que la destruyesen conforme a la palabra de Yahweh que había hablado por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente, dice, vino esto contra Judá, dice aquí el versículo 3, por mandato de Yahweh, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Entonces vamos a hacer una breve descripción así, y si vamos ahí al mismo capítulo 20 del segundo Reyes, el 21, para ver quién fue Manasés y qué fue lo que hizo. Eso es como un paréntesis, hermanos, porque aquí está diciendo parte de la razón. Porque así como, ¿quién fue el que corrompió por completo, hermanos, al reino del norte? ¿Recuerdan? Hermano Benchoy, ¿quién lo corrompió? Jeroboam, ¿verdad? Jeroboam, pero alguien también hizo algo peor, fue el esposo de la que hizo los Baales, de esta Jezabel, Acaz, ¿verdad? Ese dice que se pasó todavía del rango de pecado en contra de él. Aquí el reino del sur, hermanos, dice que el que hizo una de las peores atrocidades fue Joás, dice ahí, ¿verdad? No, Manasés. El capítulo 21 del segundo de Reyes, el verso 1 dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años.
Wow. Dice, el nombre de su madre fue Hepzibah. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, según las abominaciones de las naciones que Yahweh había echado de delante de los hijos de Israel. Qué bárbaro. Dice, porque volvió a, esto es importante, el papá de él, que era Ezequías, hermano, había destruido todos los ídolos y fue el mejor, uno de los mejores reyes de Israel, de Judá, perdón, del reino del sur, de los mejores reyes, desechó y destruyó altares y quitó ídolos y todo. Y dice el verso 3, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezechías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen a Acera. Acera era la esposa del Baal, no sé si conozcan la historia, ¿verdad? Es interesante, como había hecho Acab, rey de Israel, es el que acabo de mencionar, el esposo de Jezabel, ¿verdad? Y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Es interesante toda la historia, el verso 6. Todos están interesantes, el 4, el 5, pero déjame ver el 6. Dice, y pasó a su hijo por fuego, o sea, hasta eso, un propio hijo lo llevó a Moloch, al dios del fuego, porque le rendían culto y le ofrecían ofrendas. Dice, y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos, o sea, la idolatría, el agorismo, ¿verdad? Y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Yahweh para provocarlo a ira. Y quiero ir nomás como una referencia que también el verso 16 dice, fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo delante de sus ojos, de los ojos de Yahweh. Entonces fue terrible este señor. Si quieren también allá en el segundo libro de Crónicas, el 33, también está relatando esta misma historia, ¿ok? Pero es interesante ver qué fue lo que hizo, porque cuando leemos detenidamente todo el capítulo 21, las Crónicas, vemos lo tremendo que hizo, y a pesar de todo, que fue castigado, se arrepintió y Elohim lo perdonó. Pero bueno, quiero para que nos demos una idea por qué razón fue llevado envió Elohim a Nabucodonosor, porque aquí dice el verso 3, ciertamente vino esto, verso 3 de Segunda de Reyes 24, Segunda de Reyes 24, verso 3, ciertamente vino esto contra Judá, el reino del sur, por mandato de Yahweh, para quitar de su presencia, es decir, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Ya leímos un poquito de lo que él hizo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a leer el verso 10 al 14 de ahí mismo, Segunda de Reyes, capítulo 24, dice el verso 10. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada, o sea, fue rodeada, así sabemos, ¿verdad?, lo que es sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían asitiada. O sea, primero mandó su ejército, la sitiaron, y luego ya vino él, subió también a Judá, a Jerusalén. Entonces salió Joacim, rey de Judá, al rey de Babilonia, y su madre, y sus siervos, y sus príncipes, y sus oficiales, y los prendió el rey de Babilonia, o sea, los arrestó en el 8º año de su reinado. Y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Yahweh y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Yahweh, como Yahweh había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén y todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Bueno, aquí está cumpliéndose entonces también la sentencia que había advertido con anticipación por medio de los profetas a Judá, que le iba a pasar si no se arrepentía. Entonces aquí se cumple que fue llevada en cautiverio, y dice que solamente dejaron a los más pobres, se llevaron lo más que les podía servir. Ya, si seguimos leyendo, dice que los dejaron para que siguieran labrando las viñas y manteniendo el país
activo, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que se cumple también, así como leímos en Jeremías, que como esta rebelde Israel fue llevada y divorciada, y esta rebelde de Judá tampoco quiso arrepentirse, también se cumplió que se le iban a llevar en cautiverio. Con la diferencia, hermanos, y lo vamos a comprobar con versículos bíblicos, que al reino del sur jamás se le prometió que iba a estar esparcido por un poco de tiempo y regresaría, aunque con el tiempo al final sí, ¿verdad? Eso conocemos la historia. Pero vamos a comprobar que al reino del sur sí se le prometió, se le advirtió que iba a estar cautivo por 70 años y que después de 70 años iban a regresar. Y eso es muy importante porque del reino del sur Elohim no se divorció. A ellos no les dio carta de divorcio y esto es bien importante, hermano. Porque se cumple que no será quitado el cetro de Yahweh, de Judá, hasta que venga Silo, que es a quien le pertenece el reino, que es Yeshua. Amén. Pues llegando a él ya vemos lo que pasó, ¿verdad? Después del año 70, que lo vamos a hablar enseguida. Muy bien. Entonces vamos a comprobar, hermanos, que este pueblo iba a ser cautivo por 70 años y vamos a ver qué pasó. Jeremías 25. Jeremías capítulo 25 dice, Jeremías capítulo 25, es bueno siempre leer todos los capítulos de la historia, hermanos, es muy interesante. Dice así, 25, el versículo 11 y 12, dice así. Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuántos años? 70 años. 70 años, dice el verso 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, así ha dicho Yahweh, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Okay, después de los 70 años, cuando fueran cumplidos, ahora vamos a ver otra lectura del capítulo 27 de Jeremías. Capítulo 27 de Jeremías. Vamos a ver algo muy importante también ahí. Tenemos el versículo 22. Versículo 22 dice, a Babilonia serán transportados y ahí serán hasta el día en que yo los visite, dice Yahweh. Allí estarán, perdón. A Babilonia serán transportados y ahí estarán. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que yo los visite, dice Yahweh, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Capítulo 29. Ahí nos va a dar una muy importante también el versículo 10. 29, 10. Porque así dijo Yahweh, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. ¿Y qué dijo allá? ¿Se acuerdan que también visitaré? Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Ahora vamos a reafirmarlo bien firmemente con el segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Y ahí vamos a pasar adelante. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 36. Dice así. 36. Sí. Déjame ver. ¿Dónde estábamos ahorita? Segunda de Reyes. 24. Sí. Segunda de Reyes. 24, el verso. No, 29 días, ¿verdad? 29:10 dice, déjame ver, 24 días, ¿verdad? Déjame ver. Dice, capítulo dije que es 36. Vamos a ver el verso 21, me parece. No anoté el versículo. Sí, es más, vamos a leer desde el 20, hermano, porque está interesantísimo, ¿ok? Sí hemos tenido en mente lo que está pasando, ¿verdad? Desde el verso 20 dice así.
Si leemos antes de eso, hermanos, está relatando cómo destruyeron ya el templo, las columnas, todo lo que hicieron, el mar de vidrio y todo fue destruido, como dijo, se profetizó que iba a llamar para que destruyesen, ¿verdad? Que llamó ejércitos moabitas y de todo para que destruyesen Judá, ¿verdad? Jerusalén. Estos versos previos ya nos están relatando eso, pero aquí el 20 en adelante nos confirma lo que estamos hablando, dice. Y porque también dice que sitiaron la ciudad y quedaron aislados y hubo mucha hambre. Y por eso dice que el verso 19 dice que los que escaparon de la espada, ¿verdad? Inclusive el 20 dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Ok, les está haciendo familiar, ¿verdad? Hasta que vino el reino de los persas para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Verso 22. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, Yahweh despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Yahweh, Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Yahweh su Dios con él, y suba. Recuerdan que Esdras empezó el trabajo, la reconstrucción del muro, ¿verdad? Pero después que duró mucho, hubo mucha controversia, mucha oposición, ¿eh? Para construirlo pasaron varios años o décadas. Pero en los tiempos de Nehemías, fue cuando ya dice que despertó el espíritu de Ciro, y es lo que había dicho Jeremías, y Yahweh dice, los visitaré y despertaré el espíritu del rey, para que él mismo autorizó y les dijo, ok, vayan o sea, Dios les manifestó a él, le puso en su corazón, como había sido profetizado, para que provocase que regresasen otra vez a Jerusalén del exilio. Entonces, aquí ya en Nehemías, y vamos a ir al capítulo 7, hermanos, en Nehemías capítulo 7. Nehemías capítulo 7, estamos después de Esdras, capítulo 7. Capítulo 7. Déjenme ver. Tal vez aquí está relatando Nehemías, pero el verso 6 es importante para ahorrar algo de lectura, hermano, para comprobar que fue solamente el sur el que regresó, porque a mí me estaban queriendo crucificar allá, que todos regresaron en los tiempos de Nehemías, todos regresaron, que lo más lógico es que todos hubieran regresado, por favor. Pero bueno, dice así, verso 6, Nehemías capítulo 7, Nehemías capítulo 7, verso 6. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Ahí está. Y después de dar el nombre de todas para no leer desde el versículo hasta casi al final, le está dando el nombre de las generaciones de aquellos que subieron, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, y que se dijo que iban a estar 70 años, y que después de los 70 años se profetizó que iban a regresar. Aquí ya se cumple la palabra. Amén. Pues Ciro los regresa. ¿Mande? Después Ciro los regresa. Sí, cuando el rey Ciro fue el que despertó el espíritu de Elohim para que hacerlos que regresar, y hasta les provió hasta recursos les dio, y les envió con guardias porque estaban amenazados de muerte. Entonces
Entonces ahí se cumple, ¿verdad? Que regresaron solamente el reino del sur, como estaba profetizado. Entonces ya viendo que los dos pueblos fueron llevados en cautiverio, uno quedó profetizado que sería esparcido por toda la faz de la tierra, que es Efraín, que es la casa de Israel, el reino del norte, conocido como Efraín, como Israel, como José o como Samaria, ¿verdad? Entonces fueron esparcidos y hasta este momento andaban todavía por ahí esparcidillas las tribus en Asia Menor o tal vez antes todavía. Entonces estos ya regresan a Jerusalén y reconstruyen otra vez el templo y ya miramos la alegría que hubo, ¿verdad? Entonces ya tenemos que regresó, no se ha quitado el cetro de Judá, se mantuvo lámpara todavía hasta que Yeshua vino y vamos a ir ahora, ya que tenemos de regreso a Israel en Jerusalén, en las tribus del sur, y habiendo mencionado previamente que el reino del norte fue divorciado y que no podía regresar, ahora vamos a ir a lo que es la promesa del nuevo pacto. Es muy importante, Jeremías capítulo 31. Y vamos a ver a quién fue hecho el nuevo pacto, porque a veces hasta los que se creen columna y apoyo de la verdad, ni leyendo los versículos los pueden entender. ¿Jeremías qué? Ni leyendo los versículos los pueden entender, porque una vez en una escuela lo leí y luego dice, no, pues como dice el hermano Agustín, que fue hecha la promesa del nuevo pacto para Judá y para Israel. Y digo, porque le dije yo, lo dijo la escritura. Ahí dice. ¿Cómo lees? Sí. Lo digo yo, lo dice la escritura, no dije yo. Ok, muy bien. No se puede. Dice aquí, hermano, la escritura, pongamos atención a quién fue hecho el nuevo pacto. Esto es muy importante. Dice así en versículo 31. Jeremías capítulo 31, verso 31 a 34. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Les pregunto a mis hermanitos jóvenes, ¿quién es la casa de Israel? ¿Quién es la casa de Israel? Sí, a las hermanitas jóvenes en la palabra, en este tema. ¿Quién es la casa de Israel? Las 10 tribus del norte. Efraín, ¿usted dijo bien? ¿Las reprobamos o les No, damos dijo una? Efraín, dijo la hermana. Bueno. La salvó ella, ¿verdad? Sí. Ay, sí, repruébame. No, por una se salvan todas, ¿ok? Ah, bueno. ¿Ok? Cuando hablamos que fue hecho un pacto con la casa de Israel, quiere decir las 10 tribus del norte, dice, y con la casa de Judá. ¿Quién es Judá? ¿Quién es Judá? Efraín y... No. Reprobada otra vez, esta sí. Esta sí no tiene... Nos ponemos otra semana en estudio. ¿Tienes la casa de Judá? Sí. Está compuesta por la tribu de Pues Judá es y Benjamín. Son las dos tribus del sur. Las dos tribus del sur. Ajá. O sea, por eso, con ellos, ok, he aquí vienen días, dice Yahweh. Benjamín y Efraín. Ok, a veces por eso no nos cansamos de estamos platicando mientras estamos explicando. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, que es las 10 tribus del norte, y con la casa de Judá, que es el sur, ya que estaban enemistadas desde los tiempos cuando se dividió el reino. Estaban en pleito, en guerra, inclusive unos con otros se hacían guerra y se mataban entre hermanos. O unos contrataban a veces al ejército egipcio para que les ayudara a pelear con sus propios hermanos. O de allá del lado de Babilonia también, de Asiria, daban dinero y regalos del tesoro para que les ayudara a pelear con sus propios hermanos. Desde ahí empezó un problema con estas dos casas de hermanos hasta, yo creo que hasta el día de hoy, ¿verdad? Y sigue. Entonces, por eso vino Yeshua a hacer un nuevo pacto con ellos, solamente con el mismo pueblo que estaba dividido. Dice el verso 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé con mano, tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahweh. Marido quiere decir que él estaba casado con las 12 tribus, ¿verdad? Él se casó con 12 tribus. En el capítulo 24 del Éxodo, ahí está la descripción, cuando las leyes le dijeron, haremos y ejecutaremos todas las palabras que Yahweh ha dicho y las ejecutaremos.
Entonces Yahweh ordenó a Moisés que con sangre confirmara el pacto, el pacto de matrimonio con el pueblo con su pueblo, con las 12 tribus. Con las 12. Y cuando se divide el reino, se divorcia de las 10 del norte. Y ya miramos en la ley del matrimonio que divorciándose, el hombre ya no puede volverlos a tomar hasta que muera. Dice que es necesario que ya muriendo, dice que ya la ley del matrimonio queda abolida. Y es necesario, por eso fue necesario que Yeshua muriera. En la ley del matrimonio está en Deuteronomio 24. Fuera necesario que él muriera para precisamente poder reconciliarnos con él, y también como en Efesios 2 dice que para que de los dos pueblos hacer uno solo otra vez, ya no hubiera división entre los mismos pueblos del norte y del sur, ¿ok? Muy bien, ¿todo bien? Sí. Acá mis camarógrafos, todo bien, gracias, ¿eh? Muy bien, entonces acabamos de ver que viene el nuevo pacto y lo dice el verso 34. Aquí miramos que comprobamos que Elohim era su esposo de ella, su marido, y que se divorció de las 10 tribus del norte. Y no, dice el verso 34, y no enseñará más ninguno a su hermano. ¿No era ese? ¿Dónde dice que escribiré mis leyes en sus corazones? ¿Ya lo pasamos? No, aquí dice el 33. Oh, me estaba brincando ya un texto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Aquí ya nomás menciona a la casa de Israel. ¿Por qué? Porque se había divorciado de ellos, ¿ok? Dice Yahweh, daré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Recuerdan en Oseas capítulo 1 que dice, ya no seré su Dios ni son mis hijos, pero en el lugar que se les dijo no serán, se les será dicho serán, y aquí se está cumpliendo otra vez. Al menos se abre ya la puerta para que puedan regresar los que tenían que regresar la elección pequeña o aquel grupo pequeño, pero la promesa era que tenían que ser esparcidos por toda la faz de la tierra, lo cual hasta entonces se cumple. Entonces yo creo que hasta ahí era el 33, era hasta donde quería llegar en este aspecto. Muy bien. Entonces ya cuando esto sucedió, hermanos, con el nuevo pacto, recordemos algo muy importante. Cuando Yeshua estuvo en Jerusalén, estuvo solamente bajo el reinado de las tribus del reinado de la casa de Judá. Las otras 10 tribus estaban esparcidas, y él mismo sabía que ellos estaban al otro lado del Éufrates, dice Josefo, que ahí estaban todavía. Ellos querían regresar. Las tribus del norte, hermanos, andaban esparcidas ahí cerquitas, todavía andaban, no se esparcían muy lejos, todavía, tal vez sí, todavía ya habían llegado a Galacia, porque ahí cuando iban a ser muertos, dice que unos griegos, dice, entonces dice, es tiempo que se cumpla ya la profecía, cuando le dijeron que andaban allí unos griegos, ¿verdad? Porque no eran griegos, y eran israelitas que habían perdido su identidad, pero conocían de la palabra, tenían temor, y ellos querían regresar, hermanos. Y el sur, la casa de Judá, los del sur, los religiosos sabían que ya no podían regresar porque ya estaban divorciados. Ellos sí conocían la ley del matrimonio. Amén. Y a ellos mismos, incluyendo ya después a los samaritanos y a los israelitas que ya se habían descarriado, les llamaban perros. Así gentiles también ya los consideraban como gentiles. Ahí se refiere, José habla bastante de eso, y tenían guerra, tenían guerra contra Judá. Yo leo los libros de José, las guerras de los judíos, hermanos, una peleazón entre propios hermanos, entre los del norte y el sur que andaban allí alrededor, querían regresar, pero ya no les permitieron regresar. Entonces, cuando Yeshua vino, hermanos, esto es bien importante. Si gusta poner atención, esto es muy importante. Cuando Yeshua vino, hermano, vamos a ir al capítulo 15 de Mateo. Esto es muy importante. Cuando Yeshua vino, hermanos, para comprobar que Él no vino hasta este punto a morir por toda la humanidad. Estoy hablando hasta este punto. Para los que me estén viendo en redes sociales o aquí mismo, digan, ¿de qué está hablando? Ya miramos que el pacto fue para quién, hermanos. ¿Para quién fue el nuevo pacto? Para la casa de Israel, la casa de Judá, el mismo pueblo de Israel. A las 12 tribus ya, 10 y 2. Entonces, aquí comprobamos, hermanos, y vamos a ver el verso 24, capítulo 15, el verso 24. Vamos a leer el verso 22 para tomar un poquito de contexto, hermano, porque siempre es importante ver.
Dice, y he aquí una mujer cananea, fíjese, no era ni samaritana, ¿eh? Esta mujer cananea era más bien como de la tribu, de la descendencia de Noé. ¿Sí me explico? Ujú. Era como de la descendencia de Noé y dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, o sea, a Yeshua, ¿verdad? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Yeshua respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vuelvo a preguntar a las hermanitas jóvenes que están aquí. ¿A qué ovejas? ¿Quién es la casa de Israel? ¿Hermanita Irene? Ahí les hablan. No, está en su mundo allá y uno y uno explicando y después por eso lo entendemos, ¿verdad? Y también mi hermanita. Pues es que dijiste que la más joven, yo soy la más vieja. Pues ¿cómo voy a contestar yo? Ok, perdón pues. Entonces, hermanos, estamos viendo que la casa de Israel es el reino del norte. La casa de Israel es el reino del norte, y de los cuales fue divorciado, le dio carta de divorcio. Por eso dice aquí que él solamente ha sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A las 10 tribus. A las 10 tribus del norte, porque a ellos se les había entregado carta de divorcio y ya no podían regresar. Es por eso que está diciendo Yeshua eso. He sido solamente enviado, dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es que estaba cumpliendo la promesa. Sí, claro, es Ezequiel 34, ¿verdad? Nueva visión, ok, dice, así dice el Señor, dice Dios, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar de mi rebaño, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las restauraré, encontraré algo así, ¿verdad? Muy bien. Entonces, es importante entender que el nuevo pacto fue eso con ellos mismos para restaurar la relación entre ellos y para que poder ser aceptado otra vez el reino del norte, incluido otra vez, injertado otra vez dentro del reino de Elohim. Esto es bien importante, hermanos, porque Yeshua vino y les predicó, pero dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y hasta este punto era el reino del sur, el que estaba ahí. Judá. Ujú. Aunque él en sus escapadas que estaba a Capernaum, allá donde dice que tierra de gentiles, hay una en Galilea, tierra Sí, de gentiles, Galilea se está de refiriendo a gentiles. los israelitas que ya se habían convertido, perdido la identidad. Bueno, todavía no la perdían, pero que había sido divorciado y andaba predicándoles ahí, ¿sí, hermano? Cuando ellos salieron, cuando se les fueron expulsados de sus tierras, llegaron naciones diferentes a habitar las tierras que ellos habitaban. Bueno, sí, de hecho hablamos en el estudio pasado que el rey de Babilonia, cuando se lo llevó cautivo, dijo que trajo personal al norte y se convirtieron en samaritanos. Y los asirios. Y sí, de los asirios, en una mezcla de samaritanos. Aparte de eso, los israelitas, como mencioné, andaban todavía por ahí. Porque ya Yeshua ya le convenía predicarles a ellos también. Pero dice que no le recibieron, que no, hasta les dijo, tiene más salvación Sodoma y Gomorra que ustedes que han venido y han visto tantos milagros y no se arrepentían, incluyendo a Judá, claro, porque no le entendían. Pues por esa razón, hermanos, por esa razón, quiero antes de leer Romanos capítulo 11, que es muy importante, recordemos que Yeshua estuvo solamente cuando estaba en la casa de Judá, que era el reino del sur, y los otros 10 tribus andaban esparcidas por ahí. Y Josefo describe que andaban ahí al lado del Éufrates, por ahí andaban alrededor, queriendo regresar algunos y otros dados más a la idolatría, porque por ahí dice que iban a perder la noción de la palabra y que se iban a convertir en idólatras, a adorar al palo, a la piedra, al leño y todo, y dice que, pero total, ahí andaban a los alrededores. Después, en el año 70, conocemos la historia que el Imperio Romano asedió a Jerusalén, al sur,
Y también ahí destruyeron el templo, hicieron asesinato de personas, los mataron de hambre, también a espada, en la cruz, lo crucificaron, obviamente. Y después a todos los que apresaron, los que agarraron presos, ¿verdad? Que se rindieron y que alcanzaron a apresar, dice la escritura y la misma enciclopedia que los vendieron en Egipto y los esparcieron por otras naciones, y Roma se apoderó de Jerusalén. Pero antes de eso, hermano, antes de eso, yo me quise poner ese resumen, hasta el momento que fue esparcido también el sur y fue endurecido, que es lo que vamos a ver ahorita. Ya el norte había sido también ya divorciado. El sur fue endurecido, lo vamos a ver en Romanos. Hasta este punto otra vez, hermanos, ya tal vez pudiese referirse otra vez Yeshua, que fue enviado otra vez ya incluyendo las 12 tribus, ya cuando ya son esparcidos también los del sur. Puede ser que también se puede incluir ahí en cierta manera, que ya se le pueda llamar también la casa de Israel otra vez, todos juntos. Pero específicamente en el versículo 25, 15-24 de Mateo que leímos, específicamente hasta este punto está hablando acerca de las 10 tribus del norte. Pero nomás quiero como un paréntesis añadir que tal vez después del año 70, cuando ya los otros también fueron esparcidos y endurecidos, porque también aplica ya el sacrificio de Yeshua para ellos, hasta el día de hoy, también aplica para ellos. Amén. ¿Sí? También aplica. Muy bien. Entonces, vamos a ir ahora, hermanos, después de eso, ahora sí vamos por partes. Primero, vino para reconciliar a ellos exclusivamente, y después de ellos la promesa era también que iba a ser incluidos los gentiles. Ahora sí, como dijo el apóstol Pedro allá en el Hechos capítulo 10. Mas me ha mostrado el Señor que a ninguna persona llame como uno inmunda, sino que aquel que hace justicia y que dice que obedece a Dios, dice que ahí ya no hay excepción de personas, judío o griego, sea libre, sea esclavo, sea lo que sea. Todo mundo ahora dice que tenemos acceso al reino, y ese es el propósito de Elohim. Y eso lo vamos a ver Romanos capítulo 11, hermanos. Y con esto vamos a ir cerrando. Romanos capítulo 11. Tan bonito. Si algo tiene que aportar, hermanos, algo que se me escape a mí, tómense toda la libertad de recordarme, y pueden hablar en voz alta también para que aporten también si algún dato se le está escapando a mí. Por lo pronto quiero leer para confirmar, hermanos, que Israel fue desechado, pero dice que por un tiempo, o sea, por su rebeldía, pero la promesa siguió. En el capítulo pasado leímos varios capítulos de Oseas que dice que serían esparcidos por las naciones, pero también la promesa era que regresarían en algún tiempo, ¿sí recuerdan? Sí. Bien, capítulo 11, el versículo 1 dice así, hermanos, es muy importante. Digo pues, ¿ha desechado Adonai a su pueblo? En ninguna En manera. ninguna manera. Porque dice el apóstol Pablo que yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Muy bien. No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías de Elías en la escritura? Como invocando a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo he quedado yo, y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baales. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Okay, muy bien. Vamos a ir al versículo 17. Y luego vamos a regresar otra vez del 14 al 17. Verso 17 dice así. Pues si alguna de las ramas, dice, fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No, ok. Aquí estamos hablando, hermanos, del injerto ahora. Y sí, vamos a ir al verso 14 para déjame ver dónde está el contexto. El verso 13. Aquí el verso 13 nos confirma, hermanos. Bueno, es que es quiero ver el verso 9. Dice, y David dice,
sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiales por la espada para siempre. Dice el verso, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para convocarles a hacerlo. Provocarlo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plega restauración? Porque a vosotros hablo gentiles. Ahora ya se está refiriendo inclusive ya a las 10 tribus que habían sido, ya se habían convertido en gentiles, pero ya, bueno, hasta este punto sí, ¿eh? A las 10 tribus, porque ahorita vamos a entrar en otros versos a los demás, a nosotros, ya gentiles de otras naciones. Aquí está hablando hasta las 10 tribus que ya estaban perdiendo su identidad. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a mi gente, a los de mi sangre, dice, y hacer salvos algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino de vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido, cuando habla de olivo silvestre está hablando del pueblo de Israel todavía, ¿ok? Ha sido injertado en lugar de ellas, porque tenía que ser otra vez ellos tenían que ser reinjertados otra vez, porque ya habían sido separados por causa del divorcio. Ahora tenían que ser otra vez injertados en ellas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Eh? Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Ahí está. Pero tú, por la fe, estás en pie. Ahora ya sí se incluye oficialmente a los gentiles por completo. No te ensoberbezcas, sino teme, porque Elohim no perdonó a las ramas naturales, tanto las 10 del norte como las otras que fueron cegadas, endurecidas. Dice, a ti tampoco te perdonará. Mira pues, la bondad y la severidad de Elohim, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera también serás cortado. Tenía versículos específicamente de Romanos, pues ya los cumplimos, yo creo, 17, pero los hemos ido extendiendo. ¿Eh? No, en vez de... Entonces, aquí nos está diciendo, hermano, dice el verso 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Fíjense, aquí habla de los dos, de gentiles ya de otras naciones, como de aquellos que habían sido ya divorciados de él. ¿Sí me explico? Entonces, por eso dice, si aquellos gentiles fueron injertados, ¿cuánto más tú? Dice, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Y luego dice el verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y me voy a tener un poquito aquí. ¿Quién es la plenitud de los gentiles? ¿Recuerdan? ¿A quién se le prometió que sería multitud de naciones allá cuando en las manos cruzadas? No. ¿O no? Oh, sí, o sea... Efraín sí, dijo que sería multitud
multitud de naciones, o sería, como dice aquí el versículo 25, que sería plenitud de gentiles. Efraín. Entonces, esto es muy importante porque dice el verso que habla de un misterio. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Y qué dice? Que Efraín se convertiría en gentil, porque son naciones en gentiles hasta el día de hoy. Pero dice que así como en los tiempos de Elías se había reservado una elección, 5,000 dice que no han doblado la rodilla a Baal. En estos tiempos también hay oportunidades, es a saber que está llamando de a poquitos en poquitos, como lo hemos viendo, como dice, un remanente, ¿verdad? Sí. Un remanente ha estado entrando, no un torrente de personas, sino un remanente desde los tiempos de Yeshua hasta el día de hoy. Un remanente limitado, hermano, porque ¿cuántos millones de verdaderos cristianos habremos en el mundo? No llegan ni a millones, yo creo. Muy poco. Entonces, desde la historia hasta el día de hoy, tal vez sí, ¿verdad? Desde 2000 años que ha pasado aproximadamente, tal vez sí llegue a millones, porque debe de haber mucha gente que se debe haber convertido. ¿Quién sabe que también? Pero bueno, pero aquí nos está diciendo, ¿verdad? Que fue endurecido Israel para que entrara la plenitud de los gentiles. Y luego sigue diciendo bien importante, hermano. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador y apartará a Jacob de la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, que es la promesa precisamente que se está anunciando también en el capítulo 37 de Ezequiel, como lo hicimos referencia en la mañana, ¿recuerda? Entonces, es importante, yo creo que hasta esta parte vamos a dejar los versículos y nuestro tema, porque es importante pues entender, hermanos. Si hay algo que ustedes quieran aportar, o es bien. Pero es interesante pues entender que a las 10 tribus fueron separadas en los tiempos, ya lo hemos visto, ¿verdad? Como un resumen quiero decirlo, en los tiempos del rey Salomón. Las 10 tribus del norte, conocido como Israel, y también conocido como Efraín, como José, la casa como José, o como Samaria. Mientras la casa de Judá fue compuesta por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y ya miramos en los temas pasados que también hubo mucho pueblo, los levitas y mucho otro pueblo que se coló en los tiempos de Jeroboam, y habitaban en el reino del sur. Después vino pues el divorcio al reino del norte, ¿verdad? Se divorció Elohim, ya no los podía tomar, y fue necesario que Yeshua muriera para volverlos a injertar otra vez a su pueblo, como lo acabamos de ver en el nuevo pacto en Jeremías capítulo 31. Ya de ahí en adelante, Yeshua mismo dijo: yo soy enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, refiriéndose a las 10 tribus del norte, porque las tribus de la casa de Judá del sur no se divorció Dios de ellos. Aún ya cuando en el año 70 fueron también llevados en cautiverio al sur por desobedientes, ahí vemos entonces que también se aplica la salvación de Yeshua a las 10 tribus del norte y también al sur, a todos los que han sido esparcidos y endurecidos hasta el día, como dice la escritura, que hasta que entre la plenitud de los gentiles, dice que entonces ya todo Israel se le quitará lo endurecido y será salvo, porque entonces comprenderá y será más o menos, pues sí, ya cuando se quita el velo ya se puede ver claro, ¿verdad? Pues dice que ya todo será salvo. ¿Sí? Hermano, de hecho, ¿querías agregar algo? Es aceptable. Sí, hermano. Yo quiero que concluya con una cita bíblica. Sí, hermano, mira, para concluir este tema, es muy importante entender que ahorita las 12 tribus de Israel están separadas en dos. Sí. Adonai las pone como en dos palos. En dos palos, exacto. Las tribus perdidas son las 10 tribus de Efraín, que nunca volvieron a su territorio. La tribu de Judá nunca perdió su identidad, pero las otras 10 tribus sí perdieron su identidad porque están esparcidas por todo el mundo. Y se cumplió la profecía donde dijo también a Abraham que iban a ser repartidas como la arena del mar en todo el mundo, como las estrellas se iban a multiplicar en todo el mundo como estrellas o como la arena del mar, ¿va? Va a llegar el tiempo cuando venga el Mesías, donde él venía. Acompáñame aquí, acompáñame.
Sí, es bueno, así, nuestro hermano Chuy Bolívar, la verdad es un gran teólogo, conocedor de las escrituras. Sí. Sí, hermano, estamos esperando la profecía también de que se va a cumplir el cumplimiento de estos dos palos que están separados, la casa de Efraín y la casa de Judá, van a ser reunidas otra vez como un solo palo. Y esta profecía va a ser cuando regrese el Mesías, que empiece su reinado milenial en Jerusalén. Y entonces él dice que va a empezar a reunir a todas las 12 tribus perdidas, las 10 tribus perdidas, perdón, las va a traer a Jerusalén y van a ser un solo palo. Yo quiero que concluyamos con esto, con cómo va a ser de bonito, porque en Ezequiel 37, en el versículo 15, quiero que mi esposa, como es buena lectora, lea todo hasta para concluir hasta el versículo 28, a ver cómo va a ser la restauración de Israel completa, donde va a ser ya no van a ser dos palos, sino va a ser un solo palo, y Adonai va a ser el rey de esas 12 tribus en el futuro otra vez, y la va a traer de todo el mundo, la va a reunir otra vez como un pueblo otra vez. Y ahí se cumplirá, ¿verdad?, la palabra profetizada, ¿verdad? Y ahí estaremos nosotros también como gentiles, como dijo el hermano, injertados, como dije, Romanos 11, en el buen olivo, que antes éramos olivo silvestre, y somos incluidos también en las 12 tribus como una injerción que nos hizo el pueblo de Adonai, entre ellos para tener las mismas bendiciones que ellos van a tener, hermano. Amén. Así que pasamos con nuestra hermanita Gloria. ¿Nos puede acompañar, hermano, aquí? Acompáñame aquí. Sí, quiero que leas, por favor, el verso 15. Sí, por favor. Ajá. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. ¿Hasta ahí? No, sigue leyendo porque es muy importante entender todo el texto y el contexto también. Aquí ya nos está diciendo que va a reunir los dos palos, ¿verdad? Serán un solo palo. Serían ya las dos casas, ¿verdad? Exactamente. La casa de Efraín y la casa de Judá la va a unir otra vez. Amén. El 17. 18. El 18. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín. 10 tribus perdidas. Sí. Y a las tribus de Israel, sus compañeros. Y los pondré con el palo de Judá. Las dos tribus donde está Jerusalén ahorita. Sur. Y los haré un solo palo. Y serán uno en mi mano. Amén. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, De entre todo el mundo. Ajá. a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes. Las volveré a traer después de que fueron esparcidas. ¿Verdad? Y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. El Mesías, a Yeshua. Amén. Y nunca más serán dos naciones, Nunca habrá una separación de las 12 tribus más. Ajá. ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ese reino que se quebrantó con el pecado de Salomón, que fueron 10 tribus entregadas al rey Jeroboam, y reino del 2 norte. tribus, las que son las tribus de Efraín, y las otras 2 tribus que fueron entregadas al rey Jeroboam, hijo de Salomón, se volverán a juntar otra vez, ¿verdad? Sí. Serán un solo palo. 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, Lo cual por esa causa fueron esparcidos. Exactamente. Ajá. con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. En el tiempo de Salomón. Ajá. Y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios, por Elohim. Y les voy a poner un pastor también para que se encarguen a cargo de ellos también, como si fuera ¿qué dice? la mano derecha de Yeshua,
¿A quién va a poner como pastor para que él controle también las 12 tribus entonces? Cuando venga su reino. El 24 dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, un pacto perpetuo. Será con ellos y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Pondrá su morada en medio de Jerusalén para siempre. Allí lo va a aceptar como otra vez como familia. Amén. Y los va a perdonar de todas sus iniquidades que cometieron. Y los traerá y serán un solo pueblo, ¿verdad? Sí. El 27. Estará, dice, el santuario estará en medio de ellos mi tabernáculo. Y seré a ellos por Dios, por Elohim, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, Yahweh, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Amén. 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 Aquí concluimos, hermanos, todo esto que hemos leído, es esto de conocer las dos casas de Israel, cómo fueron divididas. Sí. Por qué cayeron en pecado, cómo fueron esparcidas por todo el mundo, que nosotros podríamos ser parte de una de las tribus de Israel, no lo sabemos, pero sí sabemos que somos injertados por medio del Mesías. Amén. Entonces tenemos también las mismas promesas que ellos. Amén. Y cuando venga el Mesías serán reunidas todos los gentiles que fueron convertidos junto con las 12 tribus. Amén. Unidos todos, y Adonai será rey de reyes, y él pondrá su morada en Jerusalén, pondrá su templo, y ahí pastoreará todo su mundo. Ya no habrá dos casas, dos divisiones, será Amén. un pueblo que vendrá a Amén. unir a todo su pueblo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanito Chuy, por su participación muy importante, mucho entendimiento y conocimiento. Me alegra, y gracias, hermanita Gloria, por la lectura. Extraordinario. Cerramos pues este capítulo número 8 de las dos casas, hermanos. Muy interesante. Nos extendimos solo un poquito, fue necesario, es importante. Pero si a alguien le interesa este tema y está viendo esta parte número 8, tenemos esta parte número 1. De la número 1 hasta el número 8, estos son 8 episodios. Les puedo sugerir que vean desde el primero, el segundo, el tercero, así, para un mayor entendimiento y todos juntos poder aprender. Porque he mencionado siempre que logrando entender el tema de las dos casas, hermanos, es entender el misterio de Adonai, el misterio que está encerrado en las escrituras, que muchas denominaciones no pueden entender porque no conocen precisamente este tema de las dos casas. Entonces, pues gracias a los que han tenido paciencia, tanto localmente, de aguantar un poquito de más de una hora, ¿verdad?, por este tema, fue importante, y gracias por la participación, hermanos, por todo su participación en este tema y en todos los pasados, ¿verdad?, que hemos dialogado juntos a un conocimiento, a incrementar el conocimiento acerca de este tema. Así que gracias a todos los que se han quedado, si es que nos acompañaron, ¿verdad? Todo para honra y gloria, que del único que la merece, que es el Todopoderoso, ¿verdad? Adonai, que es el creador de los cielos, la tierra, es el que merece todo lo que haya sido edificante. Si ha habido alguna contradicción o alguna palabra torpe que haya salido por ahí, simplemente lo atribuyo a mi personalidad, a mi carnalidad, ¿verdad? Y pues una vez más, que la honra y gloria sea para el único que la merece, y que pues la paz de Elohim, la gracia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach sea para cada uno de vosotros. Amén. Amén.